Maussan Televisión. Buena televisión. 7. Periodismo de investigación con Mauricio Vázquez. Buenas noches. Soy Mauricio Vázquez y esto es 7, Periodismo de Investigación. Hoy en 7 nos atrevemos a tocar uno de los temas más antiguos y dolorosos de la historia humana, el conflicto palestino-israelí. No buscamos señalar culpables, sino entender, porque la verdad, esa que se esconde en la memoria de hace 3000 años, se ha perdido entre generaciones de revancha y dolor. Hoy, más que nunca, la lucha parece ser revancha contra la revancha. Gracias por acompañarnos. Gaza, una franja de tierra comprimida entre Israel, Egipto y el mar. Pero más que una geografía, Gaza es el símbolo de una herida abierta, una herida que sangra desde hace generaciones. Esto no es una historia nueva, es el eco de siglos de fe, exilio, resistencia y ocupación. Esta noche recorremos su historia con respeto, con rigor, con humanidad. La historia de esta tierra comienza en los textos sagrados. Abraham, padre de Isaac y de Ismael. Judíos y árabes, hermanos divididos por siglos de interpretación. Jerusalén, ciudad santa para 3 religiones. Fue testigo de imperios y guerras, pero también fue hogar para campesinos, comerciantes, pastores. Y es esa historia olvidada la que también merece ser contada. El 14 de mayo de 1948 nació el Estado de Israel. Fue el sueño de una nación perseguida, pero también fue el inicio del exilio para otro pueblo. Más de 700,000 palestinos fueron desplazados, sus aldeas borradas, su historia suspendida. La Nakba no es solo un evento, es una herida sin justicia. En 1967, en 6 días, Israel ocupó Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Comienza una nueva etapa, la de la ocupación prolongada. Los asentamientos se expanden. El muro divide, las vidas se estrechan bajo controles militares. La seguridad se transforma en asedio y el dolor en rutina. En 1987 nace la Intifada, una revuelta de los que ya no tienen nada que perder. Piedras contra fusiles. En el año 2000 estalla la segunda, más sangrienta, más desesperada. En medio de ese caos surge Hamas. Combina la asistencia social con la lucha armada. Y desde 2007 gobierna Gaza, bloqueada, asfixiada, incontenible. El 7 de octubre de 2023, Hamas lanza un ataque sin precedentes. Cruzan la frontera, matan civiles, secuestran familias. Israel responde con fuerza brutal. La línea entre defensa y represalia se desdibuja. Las víctimas se multiplican y el mundo observa, otra vez, con horror. Israel bombardea sin cesar. Gaza se convierte en un campo de ruinas. Naciones Unidas denuncia crímenes de guerra. El Papa Francisco lo dice con claridad. Disparar contra niños en una iglesia, venga de quien venga, es terrorismo. La cifra de muertos supera ya los 30,000. La mayoría civiles, y aún así, los ataques continúan. Benjamín Netanyahu ha sido testigo y actor de esta historia.
En los años 70 afirmaba: Palestina no debe existir. ¿Por qué cree que Estados Unidos tendría que oponerse a la creación de un Estado de la OLP? Creo que Estados Unidos debería oponerse por varias razones. La primera sería que es injusto demandar la creación de un Estado árabe 22 y de un segundo Estado palestino a expensas del único Estado judío. Creo que también frustraría las esperanzas de esos palestinos moderados que genuinamente quieren llegar a un acuerdo de paz con Israel. Esa versión se convierte en estrategia, pero dentro de su propio país algo se mueve. Exsoldados, madres, rabinos exigen detener esta locura, porque no hay victoria sin justicia. Esto no es una guerra entre civilizaciones, es una guerra entre el dolor y la política. Hamás debe ser detenido, pero también debe cesar el castigo colectivo. Gaza necesita un respiro, Israel necesita conciencia y el mundo voluntad. Porque quien se acostumbra al sufrimiento del otro, renuncia a su propia humanidad. En 1948, el pueblo judío no buscó fundar su estado en Berlín, ni en París, ni en ninguna otra ciudad de Europa. El lugar elegido fue Jerusalén, porque Jerusalén siempre había sido su hogar. Tras 2000 años de exilio, persecuciones y diásporas, el sueño de regresar a la tierra prometida sobrevivió generación tras generación. Cada oración, cada canto, cada susurro guardaba el eco de una promesa: el próximo año en Jerusalén. A finales del siglo XIX, con el surgimiento del sionismo, la idea se transformó en movimiento político. No era solo fe, era acción. No era nostalgia, era reconstrucción. El horror del Holocausto, que arrebató 6 millones de vidas judías, terminó por desgarrar toda duda. Era urgente levantar un refugio. Era urgente volver a casa. Algunos pudieron pensar que la justicia reclamaba Berlín, el corazón del horror nazi. Pero nadie en Europa estuvo dispuesto a ceder Berlín. Y para el pueblo judío, el verdadero hogar no estaba en las cenizas de Europa, sino en las raíces profundas de su historia. En 1947, las Naciones Unidas propusieron dividir Palestina en 2 estados. Los judíos aceptaron. Para los árabes palestinos, en cambio, comenzó una tragedia. El 9 de abril de 1948, en la aldea de Deir Yassin, cerca de Jerusalén, grupos armados judíos atacaron la población civil. Murieron entre 100 y 120 palestinos. La masacre sembró el terror en toda la región y aceleró el éxodo de cientos de miles de árabes palestinos. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó el nacimiento del Estado de Israel. En hebreo, Israel significa el que lucha con Dios y también con la historia. Así nació Israel, no en un terreno prestado, sino en la tierra donde la historia, la fe y la identidad judía habían echado raíces miles de años atrás. Jerusalén no fue una elección política. Jerusalén fue el regreso. En junio de 1967, el mapa de Medio Oriente estaba a punto de cambiar. En apenas 6 días. La tensión no era nueva. Desde su fundación en 1948, Israel había sido rodeado por enemigos que jamás aceptaron su existencia. En mayo de 1967, Egipto, bajo el mando de Gamal Abdel Nasser, cerró el estrecho de Tirán, estrangulando la ruta marítima israelí. Israel advirtió: el bloqueo sería considerado un acto de guerra. Al mismo tiempo, Egipto, Siria y Jordania movilizaron sus ejércitos en las fronteras.
Las amenazas eran públicas: destruir Israel. La guerra parecía inevitable. El 5 de junio de 1967, Israel actuó primero. Con un ataque aéreo relámpago, aniquiló en pocas horas las fuerzas aéreas de Egipto, Siria y Jordania. En solo 6 días, Israel conquistó el Sinaí, Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. Territorios que cambiarían para siempre el equilibrio de Medio Oriente. La victoria fue fulminante, pero la herida quedó abierta: desplazamientos, resentimientos, nuevos conflictos. En 6 días, Israel cambió su geografía y la historia de la región quedó marcada para siempre. Continuamos. Regresamos. Este conflicto merece la atención de todos. La muerte de civiles, particularmente niños, las respuestas terroristas y la destrucción de hospitales continuarán mientras alguien no detenga el odio y la venganza. Cada uno de nosotros estamos obligados a entender el fondo y no creer solamente en propagandas. Décadas de despojo, muertes y humillación sembraron una generación distinta en los territorios palestinos. Niños que crecieron viendo a sus padres morir o ser desplazados. Niños que aprendieron que la tierra de sus abuelos ahora era una tierra perdida. Niños que, al llegar a adultos, abrazaron la violencia como respuesta. Así, en 1987, en medio del hartazgo y la desesperación, nació Hamás. No como un simple movimiento político, no como un mero grupo militar, sino como la cristalización del odio acumulado durante generaciones. Hamás nació en Gaza durante la primera intifada, un levantamiento popular de jóvenes palestinos que desafiaron a las fuerzas israelíes con barricadas y protestas. Intifada significa en árabe sacudida. Era el estallido de una frustración contenida. No un ejército organizado, sino multitudes de jóvenes enfrentándose a tanques con piedras y esperanza rota. Sin justificar el terrorismo, comprender el nacimiento de Hamás exige mirar de frente décadas de heridas abiertas. Fue el fruto amargo de una historia donde la desesperanza se convirtió en arma. El 7 de octubre de 2023, Hamás cruzó las fronteras de Gaza, no solo para atacar soldados, sino para masacrar civiles. En kibbutz como Be'er y Kfar Aza, hombres, mujeres, niños fueron ejecutados dentro de sus hogares. En el Festival de Música Nova, más de 260 jóvenes fueron cazados sin piedad en el desierto. Hubo asesinatos, mutilaciones, violaciones y secuestros. No fue una batalla, fue un acto deliberado de terror contra inocentes. El mundo vio, una vez más, la profundidad del odio convertido en violencia. El mayor ataque contra civiles judíos desde el Holocausto. Hicimos 2 preguntas a 3 expertos con diferentes contextos y opiniones. La primera pregunta es: ¿cuál es el sentimiento de ambas partes hoy? Muchísimas gracias, Mauricio, por tenerme. Un privilegio. Yo creo que de un enorme conflicto y de una enorme incomprensión por parte del mundo de lo que allí sucede. Recordemos que el 7 de octubre había paz, que el 7 de octubre quien gobernaba Gaza era Hamás, y hoy el grito que se ha escuchado y que no permea en los medios es de la propia gente del pueblo palestino en Gaza, rogando, gritando que jamás se vaya,
Israel quiere paz, los palestinos quieren paz. Gracias, Mauricio, por la invitación. La situación hoy en el Medio Oriente está complicada porque en Israel siguen esos ataques contra Hamas. Hamas hoy en día está mucho más limitado como grupo fanático. Sin embargo, por el otro lado, surgen nuevos movimientos terroristas. Hoy en día en Siria tenemos un ex miembro de ISIS que ha llegado al gobierno como presidente. Entonces, ¿qué podemos esperar en una región donde cada vez el terrorismo vuelve a tomar el poder? Hola Mauricio, muchas gracias a ti y a tu audiencia por considerarme en esta entrevista. Creo que el proyecto de Israel desde su creación ha estado muy vinculado y condicionado al tema de propaganda, al controlar la narrativa de lo que está sucediendo en la región. Esto lo podemos ver desde que hay una prohibición para que los reporteros internacionales puedan entrar a Gaza durante todo este tiempo, y la matanza de más de 200 periodistas en la Franja de Gaza. Por otro lado, en la Franja de Gaza creo que la desesperación de Palestina es completamente diferente. Hoy que está expuesto al mundo esa realidad y que el mundo se ha quedado callado, creo que esa desesperación desafortunadamente viene acompañada también de una desesperanza y de una resignación. El conflicto árabe-israelí tiene raíces profundas que se remontan a más de 3.000 años, donde religión, historia, mitos, política e intereses geopolíticos se entrelazan en un tejido de tensiones no resueltas. El pueblo judío, tras siglos de dispersión y persecuciones, reclamó Jerusalén y la antigua tierra de Israel como su hogar ancestral. En 1947, con el respaldo de la ONU y el apoyo decisivo de Estados Unidos, se aprobó el plan de división. Se crearía un Estado judío y uno árabe en Palestina. Para hacer realidad esa división, cientos de miles de habitantes árabes palestinos que habían vivido ahí por generaciones se vieron obligados a abandonar sus hogares. Continuamos. Regresamos. En tiempos donde el diálogo parece imposible, el recuerdo de hombres como Shimon Peres y Yasser Arafat nos deja una lección. En medio de los errores y las diferencias, era posible construir puentes. Hoy el mundo extraña su capacidad, imperfecta pero vital, de mantener viva la esperanza de paz. Se habla poco de esto, pero está documentado. Naum Goldman, quien fue presidente del Congreso Judío Mundial, contó en su libro The Jewish Paradox que David Ben Gurion, el primer líder israelí, le confesó en privado que al crear el Estado de Israel se había quitado su tierra a los árabes. Y no es el único que lo dice. El historiador Avi Shalaim explica que para Ben Gurion expulsar a los palestinos era algo que veía como necesario para que Israel pudiera sobrevivir. Y Benny Morris, otro historiador, señala que desde el principio los líderes de Israel sabían que formar su país significaría que cientos de miles de personas tendrían que abandonar sus hogares. La historia no es sencilla, es dolorosa, incómoda, pero también es real. Desde entonces, Palestina ha perdido cada vez más territorio, un proceso que continúa hasta hoy, alimentando resentimiento y desesperanza. Estados Unidos y buena parte de Occidente sostienen esta lógica estratégica. Controlar una zona históricamente inestable, clave para intereses militares y energéticos. Frente a eso, muchos países árabes se sienten amenazados. Su respuesta ha sido a menudo la violencia y en ocasiones el terrorismo. El mundo, incapaz de abrazar la complejidad, simplifica el drama.
como si fuera una guerra entre el cristianismo y el judaísmo contra el islam, como si en ello se jugara la continuidad de nuestras creencias, cuando en realidad es una herida política, histórica y humana que sigue sangrando en el corazón de Medio Oriente. Antes de terminar, volvemos a nuestros expertos. ¿Existe alguna solución a corto plazo? Mira, lo mejor que podría pasarle al mundo, no solo a la zona de conflicto, es que Irán deje de tener la prevalencia que tiene en el mundo, porque Irán es el Irán de los ayatolas, el Irán donde las mujeres no tienen derecho a salir de sus casas, y es quien articula y mece la cuna, es la alianza entre Irán, Rusia, Corea del Norte y China, generando toda una ideología, cada quien por sus propios intereses, pero el de Irán, mantener un califato a nivel internacional y acabar con las libertades de Occidente. Yo creo que la solución en esta ocasión no viene de un sistema o de un gobierno, viene de nosotros, de rehusarnos a normalizar un genocidio, la opresión, la injusticia, el sufrimiento de los seres humanos. Como en la guerra de Vietnam, el apartheid en Sudáfrica, la abolición de la esclavitud. Estas fueron decisiones que no vinieron del gobierno, vinieron de las miles de personas valientes que se animaron a protestar, a hablar, a marchar. Así es como el cambio sucede, cuando nos hacemos responsables de nuestra propia voz y decimos no más. La única salida, la que considero que es una salida real, no está a corto plazo, porque necesita un cambio de la estructura social del Medio Oriente. Necesitamos separar la religión y el poder político. Si no hay una separación clara que evita que se metan las ideologías religiosas dentro del poder político, no vamos a llegar a ninguna solución. La región sufre desde hace muchísimos años por fanatismo religioso, y ese fanatismo yo no lo estoy limitando solamente al Islam, es un fanatismo que viene de todas las religiones que están en la región. Si nosotros no logramos separar ese fanatismo, separar las ideas religiosas del poder político, nunca habrá una solución. El conflicto sigue y quizás seguirá por generaciones. Tal vez, dentro de 100 años, nuestros bisnietos aún se pregunten por qué un pedazo de desierto pudo costar tantas vidas humanas. Soy Mauricio Vázquez, nos vemos aquí en 7. Buenas noches y buena suerte. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.